Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrinas que Dividen, del autor Lutzer, y esta es la parte 3 del capítulo 7. Recuerden que estamos contestando la pregunta, la cual viene en el capítulo 7, ¿por qué no estamos de acuerdo sobre el bautismo? ¿Por qué no hemos estado de acuerdo sobre la práctica de bautismo alrededor de la iglesia, de la iglesia cristiana? Déjenme decirles que la semana pasada vimos a tres grandes reformadores que tenían su punto muy diferente a lo mejor a como hoy lo podemos ver el día de hoy sobre el bautismo. Vimos a Zwinglio, vimos a Lutero y vimos a Calvino, que bueno, dependiendo a su contexto, ellos veían bien que se bautizaran a los niños. Recuerden que ellos simplemente, debido a su cultura, debido a que no podían hacer un lado sus tradiciones católicas, que recuerden que la Reforma Protestante apenas estaba dando inicios, apenas estaba alejándose del seno del Vaticano, ellos simplemente no podían concebir una humanidad, un imperio, una nación, sin que sea necesario el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque si ustedes lo recordarán, el bautismo de niños era sinónimo de que pertenecías al imperio. Y si pertenecías al imperio, era sinónimo de ser cristiano, católico, por el simple hecho de pertenecer al imperio. Y por lo tanto tenías que haber sido bautizado. Esta era la idea de estos reformadores. Pero ahora vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Biblia con respecto al bautismo. Y el punto, a pesar de que sí es controversial de que se bautice o no niños, como ya lo vimos, la Biblia da evidencias de que los niños no eran bautizados, ya lo vimos, ya lo tocamos. Hay un punto que tenemos que destacar, y esto es lo que defienden los católicos y aún lo que defienden los luteranos. El bautismo es necesario para la salvación y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vean ustedes las diapositivas. El bautismo es necesario para la salvación. De acuerdo a los católicos, lo vuelvo a repetir, de acuerdo con los católicos y con los luteranos y con algunos cristianos, ellos dirán, sí, Sergio, es necesario que el creyente sea bautizado en agua para que la salvación sea efectiva, para que ellos se puedan salvar, para que sea regenerada su alma. Vuelvo a lo mismo. ¿Realmente es necesario? Aquí, por lo general, las personas que contestan sí a esta pregunta que ustedes tienen en la pantalla, por lo general ocupan siempre tres pasajes. Son tres pasajes bíblicos que ellos usan para sustentar esta creencia de que el bautismo contribuye en la salvación. Vamos a ver cada uno de los pasajes, vamos a analizarlos si realmente es cierto que estos pasajes promueven la idea de que por medio del bautismo hay salvación. Y lo vamos obviamente a contrastar con las escrituras. El primer pasaje lo vemos aquí, que vamos a ver el día de hoy, que estas personas lo toman, se lo apropian y lo sacan del contexto para hacer pensar a las gentes, a sus seguidores, que por medio del bautismo hay salvación o regeneración. Dice así, Juan capítulo 3, verso 5. Es el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 5. Ahí está, lo pueden ver. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, contexto. En una ocasión, un fariseo muy estudioso, llamado Nicodemo, un maestro de la ley, se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Quiere tener una plática con el Señor. Y el Señor, lejos de decir, haz esto, al otro, haz aquello, le responde estas palabras a este maestro de la ley. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunas personas que afirman que por medio del bautismo hay salvación, dicen, ya ves, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dirán, ya ven, es necesario que se bautice todo hombre para que pueda entrar al reino de Dios. A simple vista eso es lo que dice el texto, ahí lo vemos, a simple vista. Pero realmente, ¿qué quiso dar a entender nuestro Señor Jesús? Y son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cada vez que leemos cualquier parte de las Escrituras, cualquier verso de las Escrituras. ¿Qué es lo que el autor
original le quiso dar a entender a la audiencia original. En este caso, ¿qué es lo que realmente nuestro Señor Jesús le quería dar a entender a quién? A Nicodemo. Porque estaba hablando con él, estaba hablando con Nicodemo. Ahora, hay otra regla de interpretación. Debemos de ponernos en el lugar del personaje al cual está dirigida esta respuesta. Tenemos que ponernos en el lugar de Nicodemo. Entonces, ¿habría Nicodemo interpretado las palabras de agua como una referencia del bautismo? Jesucristo dijo, lo repito, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pregúntense, nosotros, bajo nuestro contexto cristiano, no somos judíos, por lo menos ninguno de los que estamos aquí somos judíos, solemos relacionar esta palabra naciere de agua a bautismo. Pero no se lo está diciendo un mexicano cristiano, se lo está diciendo a quién, a un judío maestro de la ley, que vivió hace más de 2000 años, que era contemporáneo de Jesús. Entonces, ¿qué habrá pensado este hombre, maestro de la ley judío? Déjenme decirles que es muy poco probable que este Nicodemo se le haya venido a la mente el bautismo en aguas. Es muy poco probable. Es más probable que este maestro de la palabra, este maestro de la ley judío, haya pensado en Ezequiel 36:25, que dice así. Ezequiel 36:25 dice así, es más probable que este judío haya pensado en este texto del profeta Ezequiel capítulo 36, verso 25, dice, esparciré sobre vosotros, escuchen, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, en este pasaje del profeta Ezequiel, el agua no simboliza bautismo. El agua en este pasaje se refiere al Espíritu Santo como ¿qué? Como agente purificador. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Hay una analogía entre el agua y el Espíritu Santo como agente purificador. Y fíjense, como lo muestra el versículo siguiente en Ezequiel 36:26, os daré corazones nuevos y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Lo ven? Entonces, en varios pasajes de la Biblia, el agua es una ilustración de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es impensable que nuestro Señor añadiera requisito al bautismo para tener entrada al reino de los cielos. En este contexto, cuando habló a Nicodemo, es imposible. Y por supuesto que esta referencia al bautismo no se hiciera mención en ninguna otra parte. Si Jesucristo le hubiera dicho a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que tú te bautices para entrar al reino de los cielos, ¿no creen que Jesucristo lo debió de haber repetido en otros sermones? ¿Y no creen que los apóstoles cercanos a nuestro Señor lo hayan puesto en sus escritos? ¿Es necesario el bautismo para que las personas entren al reino de los cielos? ¿Ya estamos hablando de niños? ¿Ya estamos hablando de adultos? Claro que era necesario que los demás lo escribieran, porque era un requisito indispensable, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque este verso no está hablando de agua de bautismo, sino está hablando de agua, haciendo alusión del Espíritu Santo. Y es más, aquí también lo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, y la palabra Espíritu aquí también se puede traducir con viento, que a fin de cuentas son fuerzas que se le asocian al Espíritu Santo, o sea, el que no naciera plenamente del Espíritu Santo por medio de una regeneración, por medio de una purificación del mismo Espíritu, esta persona no puede entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesucristo está refiriendo, no al bautismo netamente del agua. En lugar de ello, en lugar de que nuestro Señor Jesucristo diga, es necesario el bautismo para que tú, Nicodemo, te salves, dice las Escrituras que la fe solamente es el único requisito por el cual cualquier hombre puede entrar al reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo sí dijo esto. Sí dijo que la fe es el requisito.
Vean lo que dice en este mismo capítulo, versos posteriores. Juan capítulo 3, verso 36. Pongan atención. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Vean. Lo leo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Se dan cuenta? Jesucristo dijo, como único requisito para que tú, pecador, seas salvo, es creer en mí, creer en el Hijo. Nunca dice, cree en el Hijo y bautízate. Solamente cree en el Hijo. Y el que no cree en el Hijo, ¿qué creen? Ya ha sido condenado. Claro, porque solamente la fe en Cristo Jesús es lo que salva, no el bautismo. Entonces podemos ver que este verso no habla del bautismo, sino de una regeneración, una purificación del Espíritu Santo en el hombre. Cuando se refiere que no es nacido de agua, refiriéndose a una purificación del Espíritu Santo. Bajo el contexto de Nicodemo, por supuesto, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el segundo verso que estas personas ocupan, que obviamente estas personas, estos cristianos, que creen que la salvación, que es necesario el bautismo para la salvación. Vean, el segundo verso que vamos a analizar rápidamente sería Hechos capítulo 2, verso 38, y dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, vemos que se entrelaza la salvación con el bautismo. Lo leo una vez más, léanlo conmigo allí. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ocurre algo gracioso, hermanos, algo interesante. La mención del arrepentimiento junto con el bautismo no significa que ambos sean necesarios para el perdón de pecados. Me explico. Yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, supongamos que yo tengo un carro, o yo le digo a Alejandro, Alejandro, toma las llaves junto con el abrigo y enciende el carro. Yo le puedo decir eso. Alejandro, toma las llaves junto con el abrigo y enciende el carro. Esto no significa que sea necesario llevar el abrigo para encender el auto, a pesar de que se mencionen juntos en la misma oración. Si Alejandro deja el abrigo, solamente necesita agarrar las llaves para encender el carro. Pero yo lo dije junto porque, de paso, yo quería que agarrara el abrigo, ¿cierto? Bueno, de la misma manera como este ejemplo, el arrepentimiento y no el bautismo es necesario para el perdón de pecados. Aquí simplemente Pedro lo ocupó en una oración. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero a pesar de que haya juntado esto en una sola oración, no quiere decir que uno sea necesario para el otro. Además, hay otra evidencia. Gramaticalmente, de la forma en la cual está construido este verso, la idea principal es el arrepentirse para el perdón de pecados y no el bautizarse. ¿Cómo? Bueno, pongan atención. Como lo pueden ver en la pantalla. Arrepentíos, vean, está en plural. Arrepiéntanse, ¿sí? Y también está en plural para perdón de los pecados. Están en plural, las dos frases. Arrepiéntanse y para perdón de pecados. Esto significa que el mandato del arrepentimiento concuerda por construcción gramatical con el perdón de pecados. Es necesario que te arrepientas, arrepiéntanse, plural, para perdón de pecados, plural, gramaticalmente hay una unión.
Mientras, pero pongan atención en el texto, mientras que el mandato de bautizarse y bautícese, una añadidura. ¿Pero en qué está? ¿Cómo está en plural? Y bautícese, no, está en singular. Y bautícese cada uno de vosotros, está en singular. ¿Esto qué nos da la idea? Bueno, nos da la idea de que simplemente este enunciado es como un paréntesis de la idea central. Es como si estuviera en paréntesis. O sea, la idea central simplemente es arrepentíos para perdón de pecados. Y esto es como si estuviera en paréntesis. Paréntesis y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es como una idea aparte. Bueno, Pedro las quiso unir, no está mal, pero tiene que quedar en claro que el bautismo no influye nada en la salvación. Gramaticalmente ya se los mostré. Además hay que notar algo que también Pedro dijo. Recuerden que nosotros no podemos sacar una enseñanza no podemos sacar una enseñanza doctrinal de un solo verso de la Biblia. Esto es incorrecto. Tenemos nosotros como cristianos leer toda la palabra de Dios para poder sacar una idea doctrinal. Y fíjense, este mismo Pedro, que por lo menos en Hechos capítulo 2, verso 38, puso el arrepentíos junto con el bautizarse, unos capítulos posteriores, en Hechos capítulo 10, versos 43, dice esto: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La única condición para perdonar pecados, ¿qué es ahora? Lo repito, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Creer en él, la fe en él. ¿Quieres perdón de pecados? Ahora aquí dice Hechos capítulo 10, verso 43, cree en su nombre, cree en Cristo. La fe, una vez más, regresamos. La fe es necesaria para la salvación. Aquí ya no menciona el bautismo. Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 38 dijiste, arrepentíos y bautícense. Pero después en Hechos 10, verso 43 dices, crean en Cristo, crean en él y recibirán perdón de pecados. ¿Cuál es tu idea? Que el bautismo no influye en nada para el perdón de pecados. Solamente creer en Cristo y arrepentirnos como una manifestación genuina de que realmente hemos creído en Cristo para que Él nos dé perdón de pecados. El bautismo no influye, por eso Pedro no lo vuelve a repetir en otra idea donde habla de la salvación y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Si Pedro creyera que el bautismo fuera necesario para perdón de pecados, ¿qué creen? Lo repetiría y lo repetiría y lo repetiría, pero no lo vemos así. No lo vemos así. Continuando con Pedro, vean el tercer pasaje que estas personas ocupan. Bueno, ya vemos que en estos dos pasajes el bautismo para nada vemos que es necesario para la salvación. ¿Qué dice este? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, lo tiene en la pantalla. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sergio, una vez más, aquí está hablando de un bautismo que salva. Y una vez más yo le tengo que decir, esta frase debe de ser interpretada a la luz de su contexto. Una vez más. Bajo el contexto de este verso, si nos ponemos a leer los versos anteriores, Pedro dice que el bautismo nos salva tal como Noé fue salvado por el agua, en los versos anteriores. Pero, ¿cómo el agua pudo salvar a Noé? ¿Se acuerdan? Noé fue el que entró al arca cuando Dios mandó el diluvio. El agua no salvó a Noé. ¿Qué es lo que salvó a Noé? El arca. En algún sentido, el arca salvó a Noé. ¿Por qué? Porque el agua fue el medio, fue el instrumento de juicio de Dios para matar
a toda la humanidad excepto 8 personas, Noé y su familia. Vean lo que dice, yo lo leo, Génesis capítulo 6, verso 17. Génesis capítulo 6, verso 17, dice así. Génesis capítulo 6, verso 17, dice así. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces el agua no salvó a Noé, el agua era instrumento del juicio de Dios. Lo que salvó a Noé fue el arca, que le impidió el contacto con el agua, que era el medio, lo repito, para destruir a la humanidad. Déjeme decirle una cosa. El arca fue construida así por Noé, pero como una manifestación de la fe que Noé le tuvo a Dios. Y por esa manifestación de fe, Noé construyó el arca y entró en ella. Y después ocurrió el juicio de Dios. El agua no salvó a Noé. ¿Y qué creen? El agua del bautismo tampoco salva a nadie. ¿Qué es lo que salva entonces? ¿Qué es lo que salva? De acuerdo a este texto, aquí solamente les puse una parte, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Pero si seguimos leyendo el verso 21, dice lo siguiente. Vean, yo se lo voy a leer completo el verso 21. 1 de Pedro capítulo, sí, ahí falta. 1 de Pedro capítulo 3, verso 21 dice lo siguiente completo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. La palabra aspiración, esa aspiración, se traduce como respuesta, por lo tanto se puede leer de esta manera. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Se puede traducir de esa manera. Bueno, Sergio, ¿qué quiere decir esto? ¿De la carne que sigue? Ajá, bueno, lo puede encontrar en sus Biblias. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. ¿Qué es lo que salva a las personas? La respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que salva a las personas. La respuesta de una buena conciencia hacia Dios. En la de primera, la última, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21. Las personas, hermanos, en tiempo de Pedro, ellas tenían que hacer una declaración de fe antes de bautizarse. Estas personas tenían que hacer una declaración de fe antes de bautizarse. Y era peligroso porque si ustedes lo recuerdan, en aquel entonces había mucha persecución hacia los cristianos. Entonces, muy probablemente si tú te bautizabas y una persona inconversa te veía que tú eras bautizado, te iba a acusar con las autoridades y tú ibas a morir. Era muy probable que eso pasara. Entonces, estas personas, ya que querían darle a Dios una buena respuesta a su conciencia y así estar bien con el Señor, bueno, públicamente lo decían, yo quiero ser bautizado, lo bautizaban públicamente y pasara lo que pasara. Si mi vida iba a correr riesgo, mi vida confieso que está en las manos del Señor. A eso se refiere Pedro. A que en el momento de confesar nuestra fe, nuestra conciencia esté limpia. Y eso es lo que va a salvar, porque ahí se manifiesta de una manera visible la fe que ya estuvo en nuestros corazones. La confesión de nuestra fe en Cristo Jesús. Por supuesto que todo cristiano sabe que la salvación es un regalo de Dios. Claro, pero ahora nace la pregunta. ¿Cómo puede salvar a alguien la declaración de fe que se hace en el bautismo?
como ya lo dijimos, Pedro tenía en mente que la disposición voluntaria de confesar a Cristo en el bautismo salva a las personas por una manifestación de esta misma fe. Y de hecho, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro escribió, teniendo una buena conciencia, eso dice en el verso 16. De la misma. Ajá, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 16, teniendo una buena conciencia. Bajo el contexto de estos versículos, Pedro está escribiendo que el creyente debe de estar dispuesto a sufrir por Cristo sin importar lo que le cueste a esta persona. Y como ya lo dijimos, muchas veces el bautismo, como una confesión pública, le podía costar a creyentes su propia vida y la vida de su misma familia si también eran creyentes en la fe. Esto es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, o la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Pero volviendo al tema de Noé, hay que aclarar una vez más que el agua no le salvó, sino que él pasó por ella con seguridad gracias a su fe en Dios. El agua tampoco salva a la persona que es bautizada, sino que pasa por ella con seguridad como una representación de su muerte y de su juicio para salir del agua como una representación de que ya fue regenerado anteriormente por el Espíritu Santo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces, simplemente nosotros no nos podemos aferrar a una idea errónea de que el bautismo es necesario para la salvación, ya que única y exclusivamente la Biblia enseña que la fe es necesaria para la salvación. Ningún otro rito, absolutamente nada. Y déjenme decirles otra cosa. Hay un texto en 1 de Corintios, yo se los voy a leer. Pablo menciona a los corintios que él cuando estuvo en esa ciudad en Corintios, Pablo, el apóstol, solamente bautizó a pocas personas. Y él dice, yo bauticé, que recuerde, dice, a Crispo, a Gallo y a la familia de Estéfanas. Dice, nada más a ellos bauticé que yo recuerde. Y añade lo siguiente, en 1 de Corintios capítulo 1, verso 17. Él añade lo siguiente, 1 de Corintios capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, sin duda Pablo, ¿qué es lo que haría? Bautizaría a todos para que todas las personas fueran salvas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, yo cuando fui a Corintios solamente bauticé a estas pocas personas. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. El bautismo no salva, lo que salva es la predicación de la palabra de Dios, porque por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de la predicación del evangelio de Cristo, la persona puede tener fe y salvarse. Y aunque creen, hay otro verso que excluye el bautismo como medio de salvación o como medio de gracia para salvación. Todos lo recordarán, Jesucristo cuando estaba crucificado en la cruz, estaba en medio de dos, personas que habían sido inculpadas, dos personas ladrones, habían dos ladrones alrededor de él. Uno blasfemó y el otro le dijo a nuestro Señor Jesucristo que si le podía conceder estar con él en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo sí le dijo, sí, hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo. En pocas palabras, le dijo, hoy mismo tú eres salvo. Fíjense esto. Jesucristo no le dijo a este hombre, a este ladrón, uy, pues no te puedo llevar porque ¿sabes qué? No te bautizamos. ¿Qué le dijo? Desde este momento tú estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. No le dijo, no te bautizamos, ya no puedes estar con nosotros. Fíjense, si fuera necesario el bautismo para salvación, entonces este hombre
no podría entrar al reino de los cielos. ¿Y qué creen la implicación? Cristo sería un mentiroso y por lo tanto no sería Dios. Porque si era necesario el bautismo, ¿por qué le promete a este hombre vida eterna, salvación, si no fue bautizado? Sabiendo Cristo que se requiere el bautismo para la salvación. Hubiera sido mentiroso. Pero Jesucristo nunca le dijo, es necesario que te bautices, sino que simplemente le dijo, en este momento estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces simplemente el bautismo no es necesario para que una persona sea salva. Simplemente que la fe en Cristo. La fe en Cristo es necesaria. Y sí, hay que reconocer que el bautismo realmente sí es algo importante dentro del cristianismo. Es una ordenanza importante, es un mandato de Dios que todo cristiano sea bautizado como manifestación externa de nuestra fe que hemos tenido en nuestros corazones. Pero ¿qué creen? Lo repito una vez más, el bautismo no puede regenerar a nadie. El bautismo no puede darle salvación a nadie. El bautismo no puede cambiar el corazón podrido de una persona por uno nuevo. Eso lo hace Cristo y el Espíritu Santo, nada más, por medio de la fe. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 2, verso 8 al 9. ¿Se dan cuenta? Ahora, para terminar, bueno, ya vimos que estos versículos no quieren decir que el bautismo sea necesario para la salvación, como lo dicen los católicos, como lo dicen luteranos y otros cristianos, ¿no? Aún también en el círculo carismático. Ahora, por último, nacería esta pregunta. ¿Cuál debería de ser la modalidad del bautismo? A ver, ya entendí que el Señor sí manda que nos bauticemos, ya entendí que el bautismo es un mandato de Dios, que no da salvación, pero ¿cuál es el método correcto? Que me sumerjan, o, bueno, aquí está la imagen chiquitita, por sumersión o por aspersión. ¿Cuál es la forma correcta? Quiero yo saberlo. Bueno, yo les tengo que decir una cosa. La evidencia bíblica apunta que la forma en la cual Jesucristo, sus discípulos y los cristianos del primer siglo bautizaban era por inmersión, o sea, sumergirse totalmente en el agua, totalmente. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, por algunos ejemplos, Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán, o Felipe en el libro de Hechos, bautizando al etíope. En estos dos textos encontramos que las personas descendieron al agua y salieron del agua. O sea, completamente. Y de hecho, la palabra bautismo se traduce como sumergir en. Sumergir en. Así es la palabra bautismo, sumergir en, que nos da la idea a sumergir completamente. Bueno, el autor Lutzer hace esta mención que a mí se me hizo interesante. Se han llegado a encontrar en las catacumbas romanas dibujos donde los cristianos se dibujaban a ellos siendo bautizados. Pero ¿de qué manera están siendo bautizados? Por aspersión. O sea, en estos dibujos, echándoles agua, como los católicos le hacen a los bebés, aspersión, como aquí en el dibujito. Se han encontrado estos registros que cristianos de los primeros siglos se bautizaban por aspersión. Y de hecho, ya he mencionado este libro, en el manual llamado Didache, ya lo he mencionado, también esto del bautismo, era un manual de procedimientos del culto cristiano. En este mismo manual llamado Didache, se menciona
que si la persona no podía ser bautizada en una corriente de agua, o sea, en un río, por sumersión, debía de ser bautizada derramándole agua en su cabeza. A lo mejor para nosotros los mexicanos se nos haga raro. ¿Por qué? Porque si hemos asistido a cultos de bautismo o nos acordamos de nuestro propio bautismo, por lo general aquí tenemos la costumbre, bueno, a menos que hayamos sido luteranos o presbiterianos, tenemos la costumbre de sumergir. Pero bajo el contexto de estas personas que vivieron en el primer siglo o personas bajo contexto de persecución, bueno, cree en Cristo y nada te impide ser bautizado. Tal vez en la persecución no había un río. Tal vez tú estabas corriendo por tu vida, dejaste tu casa, dejaste tu ciudad y te fuiste a un desierto lejano y no había manera de cómo bautizarse. La opción más lógica era simplemente agarrar un poco de agua y esparcir en la cabeza. Porque en la lectura de esto que después de ir al etíope, ahí pronuncia no un río, Un lago. un lago nada más. Ajá, simplemente ahí hay agua, ¿qué me impide que me sea bautizado? Pero bueno, no. Bajo el contexto del etíope, podemos ver que él sí se sumergió. Pero aquí yo estoy hablando de contexto de una persecución, como alrededor del mundo hay persecuciones, donde a lo mejor hay países donde no hay agua abundante. La opción, bueno, ahí no va a ser inmersión, ahí la opción va a ser ¿qué? Aspersión. Pero yo quiero que nos quedemos con esto. Ya sea por nuestro contexto cultural, por nuestro contexto geográfico, que nos bauticemos, ya sea sumergiéndonos o por aspersión, simplemente un chorro de agua. Aquí el punto es que el bautismo de infantes no se encuentra avalado por la Biblia, ya que a través de la revelación bíblica se requiere primeramente creer en Cristo, o sea, un entendimiento completo de nuestros pecados y de quién es su persona para poder ser bautizados. Y dos, reconocer que el bautismo no da salvación a ningún hombre. No aporta nada de gracia al hombre. Eso es lo que quiero llegar de manera a conclusión. ¿Por qué no estamos de acuerdo sobre el bautismo? Bueno, tradiciones. Pero estos dos puntos que les acabo de mencionar tienen que quedar claros. Estos dos puntos. Bueno, terminamos ahora sí este capítulo 7.